Buenos días, hoy es miércoles 10 de enero del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, analista político. Jaime, buenos días, gracias por aceptar la invitación en estos momentos que el país vive una pesadilla, y no sabemos en qué va a terminar. Lo que pasó ayer en varias ciudades y provincias del país fue de terror, simplemente. Quisiéramos, Jaime, pero antes, ¿sabe usted quién dijo o quién dijo en su momento a propósito de los atentados, ¿no? De las pandillas, de la delincuencia, de los crímenes en las cárceles, en las calles, en las instituciones, en los medios de comunicación? Me recuerdan a los Boy Scouts, decía. Son jóvenes incomprendidos, decía, cuando pactaba, ¿no? Son dignos representantes de la cultura popular. Jaime, ¿cuál es su lectura? Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación. En realidad creo que el Ecuador ha empezado una nueva situación política que ha llegado a los límites de generar casi un estado gendarme, por lo menos de modo teórico. Eso es lo que quieren impulsar a través de algunos decretos, normativas, leyes y algunas de las preguntas de la consulta popular impulsadas por el presidente de la República. Ante hechos ya muy graves de criminalidad, y entre esos la guerra de las drogas, como denominó ya Estados Unidos en la década de los 70. Lo hizo Nixon, y desde ahí se ha continuado una política internacional e interna de miles de millones de dólares. Y en medio de eso hay un accionar político, cultural muy grande sobre el tema de las drogas, que hay una conexión. El actor principal en cualquier problemática de las drogas a nivel regional siempre es Estados Unidos. Por ser el receptor principal, también va de Ecuador no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Y hay interferencia de otros grupos que están vinculados al narcotráfico y a la delincuencia común, a estas pandillas, ¿no? Que usted hacía referencia con la frase también de que decía Rafael Correa frente a los Latin Kings. Y aquí los Latin Kings, que digamos surgen como una de las pandillas entre la década de los 60, 70 en Estados Unidos, a propósito, para enfrentar a otras pandillas de otros grupos, tanto de Estados Unidos, de Italia, de Grecia y de otras nacionalidades. Latin Kings y otros grupos como Malvas Salvatruchas, Nietas, entre otros, con producto de la migración de los años 90 se conectan con Ecuador. Estados Unidos y España se conectan con Ecuador y empiezan a formar las naciones entre los diferentes grupos de pandillas. Y lo sospechoso del caso, estimado Jaime, es que si uno analiza por ese lado, hay una gran conexión, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, como muchos personajes de la política puertorriqueña estaban vinculados con estas pandillas, también estaban vinculados siendo funcionarios del gobierno, parte de la cúpula militar y policial. Y algo similar sucede acá en el caso ecuatoriano, ¿no? Para empezar por este asunto en primer lugar. En segundo lugar, los actos de terror que hemos vivido, no solamente en estos días, sino yo ya creo desde el año 2021 para acá, si los podemos compendiar en un solo lugar, son actos en realidad de guerra. No de una guerra común y corriente, como la bautiza la Convención de Ginebra de 1949, que habla de dos estados que confrontan de modo directo, o de una guerra interna entre el Estado y grupos insurreccionales. No, no es de ese tipo de guerra. Es el tipo de guerra delincuencial en el que también hay capital transnacional y en el que participan numerosos poderes económicos y políticos. Y los 30 atentados, las explosiones que vivimos los ecuatorianos el día 8 y 9 de enero de este año, responden a actos de terror que tienen su paralelo, yo digo, su gemelo
en las leyes que han venido siendo aprobadas por la Asamblea, porque también se llevan millones de dólares y también son actos terroríficos. Por ejemplo, la ley de eficiencia económica perdona alrededor de 3.000 millones de dólares a los grandes grupos económicos. Pero ahí no Grandes pasa, grupos pero ahí no económicos, pasa nada, pues. claro, pero es Claro. un acto de terror, es Mm. un acto de terror ese también. Entonces, hay actos de terror que provienen de las funciones del Estado. Hay actos de terror como privatización de los sectores públicos y ahora la ley energética. Y a partir de eso, las preguntas de la consulta popular. Entonces, son actos terroríficos también los que están proveniendo de parte del Estado. Entonces, yo veo una gran conexión entre el desbarajuste, la desarticulación del Estado, la disminución del presupuesto para la seguridad, para la policía, para los militares, para la salud y educación. La aprobación de estas leyes han generado y son el piso propio para que se han desenvuelto y desarrollado estos actos de terror en estos últimos años. Ahora, pongo entre comillas la palabra terror y el concepto terrorismo porque es muy discutido y debatido en toda instancia, en teoría política, en derecho, en sociología, ya que generalmente el terror corresponde a un objetivo político. Y aquí la teoría de, por lo menos de los gobiernos anteriores, desde Moreno, Lazo y Novoa, han tratado de separar el problema político del terror, lo cual es imposible de hacer. Así que en la lista que ayer publicaron en el decreto 111, falta publicar también cuáles son los funcionarios públicos del Estado que han venido participando de modo directo con las actividades criminales y delincuenciales, porque señalan a estos grupos como terroristas, a unas organizaciones, pero ¿acaso no son del mismo calibre y hasta más peligrosos jefes del SNAI, directores, funcionarios públicos, policías, militares que están envueltos en estas actividades? Tienen la misma condición. Ex jefes de la PJ que están participando como jefes actuales de las pandillas. Entonces, yo creo que no se pueden lavar las manos en la cúpula militar, policial y de los diferentes gobiernos ante los sucesos que estamos enfrentando, estimado Jaime. Claro, se decretó estado de excepción primero, ¿no? Estado de excepción y toque de queda a nivel nacional desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Acto seguido vino lo que ya vivimos ayer los ecuatorianos, ¿no? Esta situación impensada para muchos ecuatorianos. No pensábamos que iba a suceder nuevamente, pero se dieron los hechos violentos con asesinatos, con explosiones, con atentados. Ingresaron a un canal de televisión TC, un grupo de delincuentes, y luego vino enseguida la declaratoria de estado de guerra. ¿Y esto qué significa, Jaime? Ahora bien, lo primero que estamos viviendo o reviviendo los ecuatorianos, desde mi punto de vista, es del sistema pandémico del año 2020. Aparte de numerosos estados de excepción, que no solamente vienen del gobierno de Novoa, sino de Lazo, de Moreno, numerosos estados de excepción, en el cual empieza a rendir frutos nuevamente el sistema de terror y de miedo impulsado ya por la época del estado pandémico en 2020, que fue internacional. Y ahora regresamos a clases virtuales, como decía por ahí un meme. Se escapa Fito y nos encierran a todo el país, como que anulando la respuesta que pueda tener el pueblo, aprovechando el miedo y la zozobra para tratar de infundir aún más miedo, un estado de shock. Y en el estado de shock se alían numerosas fuerzas políticas con algunos objetivos, como por ejemplo el objetivo del trabajo por horas que está en la pregunta 11 de la última tanda que envió el presidente de la República. Bueno, han ido 20 cambiando la numeración. a propósito, 20 preguntas, ¿no? Y Una, vamos a ver una sábana cuál es grande, grande. una, pero podemos ver varias temáticas allí. La una es dar mayores competencias y responsabilidades a las Fuerzas Armadas, policiales. Hay otras preguntas que son de relleno y han venido sonando, como la extradición, la extinción del dominio, que ya está aprobada, entre otras. Pero hay preguntas claves, que son venta de la patria ecuatoriana, entre ellas el trabajo por horas, la intervención nuevamente en temas mineros, la aprobación de leyes de urgencia, no solamente en materia económica, sino en cualquier materia,
por lo cual el presidente ya no sería solamente un colegislador, sino sería el principal legislador. Estaría tomando casi una actitud monárquica o dictatorial, ¿no? Porque a él le deben hacer caso cualquier norma. Entonces, allí la asamblea empieza a convertirse en un apéndice de lo que sería el presidente, entre otras normas que ya analizaremos quizá en otra entrevista. Pero a partir de esto se escapa el señor Adolfo Macías encerrado en la cárcel del Guayas el día 25 de diciembre, a pocos días de la posesión del presidente de la República. Y los ecuatorianos nos enteramos recién este día lunes, casi a 15 días, día lunes 8 de enero, casi a 15 días de lo que se escapado. Ah, aquí surgen varias preguntas y los digo de modo retórico. ¿El Ministerio de Gobierno acaso no sabía, el ministro de Interior, los jefes de la policía, la cúpula militar, el SNAI, no sabía que ya se escapó el 25? Además que el jefe nacional del SNAI ya es nuevo, es puesto por el gobierno actual de nuevo. Entonces, La ministra igual, el jefe de policía igual, el comandante de policía igual, exactamente. los Ey, responsables directos, no, pero ahí están campantes, no les ha pasado absolutamente nada. mi hipótesis allí es que ellos ya conocían perfectamente el suceso el mismo 25 de diciembre, pero no quisieron darle este regalo de Navidad a los ecuatorianos para no bajar la popularidad del presidente Daniel Noboa y trataron de esperar la mayor cantidad de días hasta el 8 de enero y dar la noticia. Y en Sí, medio de eso hay algunas pancartas, estimado Jaime, en las cárceles que tienen un objetivo político. Dice, Fito no es botín político, dicen los presos en los motines. Fito no es botín político. Y esto resume un poco la situación interna que han venido viviendo las cárceles, los capos en relación con los funcionarios públicos. En conclusión, ¿qué quiere decir todo esto? Que los funcionarios públicos del Estado, responsables del gobierno, de la política y de la justicia, han venido extorsionando también a los grandes capos que se encontraban dentro de las cárceles. ¿No? Y aquí hay muchos chats que podemos rescatar del caso Metástasis y cómo funcionarios del gobierno venían pidiendo plata a Norero, a Jordán y a otros capos. Lo mismo estaban haciendo ahora con alias Fito. Se fregaban las manos, podemos decir, los funcionarios públicos cuando ingresaba uno de estos capos en las cárceles, porque empezaba a pagar a guías, a funcionarios, a policías, a ministros, a todo mundo, a personas que trabajaban directamente en los gabinetes ministeriales de varios gobiernos. Entonces, aquí hay un propósito político muy grande. Entonces, ellos se están llevando también dinero que proviene del narcotráfico, personas relacionadas con la función pública. Y esto no podemos nosotros taparnos los ojos y decir simplemente vamos a apoyar al gobierno de Daniel Noboa y punto. No, hay una crítica que debemos hacer de modo interna a todos los gobiernos, porque aquí están solapados, ocultados y camuflados muchos grandes personajes que han venido participando de las actividades delictivas. bueno, Pito y Pico se escapan en las narices del gobierno y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y una de las actividades propicias que se han venido sosteniendo en los motines es matar gente, entre ellos algunos que no tienen sentencia, que pueden ser testigos propicios para algunas otras actividades que relacionan también a funcionarios del Estado. Matan y asesinan, a veces degollan a personas que ni siquiera participaron de sus eventos. Y en medio de esto hay otros capos que incluso dicen se están aprovechando de la situación para pescar a río revuelto. Por ejemplo, de las 9 personas que supuestamente participaron en el asesinato de Villavicencio, todas ellas están asesinadas. Todas. Algunas de ellas no tenían antecedentes. No sabemos si participaron o no de los hechos. En los medios públicos se ha dicho, ellos son los asesinos, pero no hay pruebas. Claro. Ujú. Sí, porque aquí nos pueden encerrar el día de mañana a usted o a mí en la cárcel, hacen un motín, desaparecemos y dicen ellos también estaban implicados. Entonces, la situación es que no hay una conclusión directa de la justicia ecuatoriana que a propósito también están vinculados. Entonces, dar mayor competencia a jueces, por ejemplo, que defiendan o intercedan en los actos militares y policiales como quieren hacer tribunales tipo de la dictadura,
con las preguntas de la consulta popular, dar mayor poder a las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, cuando ellas también están contaminadas de todos estos actos criminales, delictivos y vienen recibiendo grandes cantidades de dinero, como lo han demostrado las mismas investigaciones de fiscalía, de los medios de comunicación, de los distintos gobiernos. A mí no me parece un camino que nos conduzca a una solución correcta en el plano en el que estamos viviendo, Ahora, además del decreto que declara que estamos en una guerra interna. ahora, en medio de esta situación de desastre, de caos, de pánico, de miedo, de escóndete, ¿qué va a pasar con la consulta popular? Va a caer en desgracia, porque la gente no va a querer saber absolutamente nada de ir a responder una consulta inútil como califican muchos ciudadanos. La primera tanda de preguntas que envió Novoya, se hicieron algunas encuestas incluso, califica la mayor parte de los ecuatorianos, el 60% de los ecuatorianos, que no resolverán los asuntos de inseguridad, de narcotráfico y las grandes problemáticas del Ecuador, como por ejemplo el desempleo, entre otras. La segunda tanda, que tiene un nivel de gran conexión con la primera, que es dar mayores competencias a Fuerzas Armadas, represivas, cuidar espaldas y como antes decíamos, también vender la patria, la soberanía del Ecuador. Parte de eso no resolverán los asuntos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El día de ayer, más o menos, ya dijo cuál era su agenda política. Primero, aprovechar la actual situación para seleccionar alguna de todas estas preguntas e impulsarlas a través de la consulta popular. Entre ellas, posiblemente intentar formar un estado gendarme. El día de ayer ya salieron tanques que generalmente salen en la guerra, salieron en algunas ciudades, supuestamente a defender a los ecuatorianos de actos terroristas y no saben dónde se encuentran estas bandas. Hay muy pocos, el día de ayer apresaron a varias personas, pero si pertenecen a alguna banda de modo directo, Bueno, todavía se encuentran en investigación, como por ejemplo en el caso de TC. socio, Entonces, bueno, tenemos que esperar entonces ahora el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las 20 preguntas. no, pero primero va a haber una selección del gobierno, a eso me estaba refiriendo yo. Primero va a haber una selección del gobierno porque no todas van a enviar a la consulta popular. De estas 20 y pico de preguntas que piensan enviar, enviarán a lo mucho unas 10 por Pero están metodología y para enviadas que ya se puedan 11 a discutir. la Corte. Sí, las primeras casi 10 que enviaron y ahora enviaron 11, ¿no? Ya Claro, están más de 20. pero igual sean 12 o 13, hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional para saber Habrá que esperar cuál es el el veredicto de pronunciamiento la de la... Corte. Y algunas de ellas ya se pronunció en la Corte en la época del gobierno de Lazo, como por ejemplo la interferencia de las Fuerzas Armadas de modo interno, aunque de hecho ya lo vienen haciendo, la Corte Constitucional ya se pronunció en contra de esas preguntas, al igual que de la extradición, también ya dio una respuesta a la Corte la vez anterior. Hay un reciclaje también de las preguntas que envió el gobierno de Lazo para el gobierno de Novoa y muchos de los patrones políticos y económicos que cumplieron los gobiernos anteriores los viene cumpliendo actualmente el gobierno de Novoa. O sea, hay una continuidad política, económica y también de las políticas institucionales sobre la represión o supuesta vigilancia sobre la criminalidad. Es el mismo Claro. discurso. Dice, empezaron los atentados y las explosiones porque estamos tocando la llaga de ellos, que es el asunto económico. Y es mentira. Este año que pasamos, 2023, tuvimos la mayor cantidad de homicidios en la historia del Ecuador. El 2020, 2022 ya era el peor, pero el 2023, Le más de superó, 8.000, casi 8.000 asesinatos superó, en todo claro. el año Bueno, está 2023. la pregunta también de la famosa pregunta del funcionamiento de los casinos, ¿no? Donde dicen pues que será para lavar el dinero, Claro, porque además se baja los impuestos para la salida de divisas, en el caso ecuatoriano, hacia paraísos fiscales, que es el mayor lavado de activos. Lo hizo Lazo y también lo está haciendo ahora Novoa. Se tocan las reservas internacionales, en 2022 habían 9.000 millones de dólares. El gobierno de Lazo termina con 4.000 y ahora el gobierno de Novoa está con 3.000 millones de dólares. ¿A dónde está yendo todo ese dinero? Hay que preguntarse, ¿están ya, solo pagando deuda? Y la otra situación es que en el mismo lavado de activos, la disminución de impuestos,
los juegos de azar y todas estas cosas sirven para lavar el dinero y están conectados con actos criminales del narcotráfico. O sea, no es que estamos solucionando el problema, estamos metiendo más leña al fuego. Todo fríamente calculado. Jaime, ayer el alcalde de Cuenca y el prefecto de la SUAY, los dos, junto con otras autoridades que se vio en las tomas, ofrecieron una rueda de prensa y allí, frente a una periodista, a una pregunta del periodista Segundo Cabrera, no sé si usted vio el video, a una pregunta del periodista Cabrera, quien dijo textualmente, es posible controlar esta situación, hablando de la violencia, del terror, cuando su organización política está vinculada al caso Metástasis. Y en vez de responder como tenía que ser, recibió de parte de ambos, de alcalde y de prefecto, recibieron como respuesta una agresión verbal violenta en contra del periodista, a quien le calificaron de estúpido y de enfermo mental. ¿Cuáles son los ¿Cómo no? violentos? ¿Cuáles son los violentos? El día de ayer nos sorprendió en realidad la actitud, que además la pregunta era dirigida hacia el prefecto actual de la provincia y respondió el alcalde con una intervención violenta, casi similar a las que había realizado, por ejemplo, el presidente Correa en su época con algunos otros periodistas, lo cual en realidad llama la atención, ¿no? Porque es tratar de anular las voces de los periodistas, temáticas que son agudas y críticas, porque aquí hay una conexión, como hemos empezado diciendo en esta entrevista, entre la política y los actos criminales, incluso algunos actos de terror que se han venido presenciando en los últimos días. Entonces, era una pregunta más bien muy inteligente, para nada estúpida como calificó el alcalde de la ciudad de Cuenca, porque además conocemos la actividad de Segundo Cabrera, me parece que es una persona frontal y estudia mucho los asuntos antes de preguntar, y lo ha hecho siempre en sus actividades periodísticas, ¿no? Me parece que es más bien uno de los resultados, maneja muy bien incluso las intervenciones, preguntas, etcétera, hace muy buenas investigaciones. Sin embargo, no le pareció directo al alcalde ni tampoco al prefecto. Y de hecho, calificar ya de inicio, que es una pregunta estúpida, es anular cualquier tipo de respuesta. Y la respuesta que digo yo que deberían haberse dicho en los pasillos es que en realidad hay algunas vinculaciones entre la política y los actos de terror. Y entre ellos también participa obviamente el correísmo. Ellos no se pueden lavar las manos. Y veamos ahorita cuál es la unidad política. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó ayer el decreto 111 y a los instantes el expresidente de la República, Rafael Correa, dice, Daniel Noboa, estamos contigo, que refleja la unidad también que existe dentro de la Asamblea. Entonces aquí, claro que él también se tenía que lavar un poco las manos, ¿no? Para que no les empiecen a culpar a los correístas de nuevo de los actos del día de ayer. Pero en conclusión es que la unidad de la mayoría en la Asamblea y en el gobierno están la mayor parte de las fuerzas políticas que tuvieron la victoria electoral en el último proceso. Entonces Con ellos van a ese, ser, resultar como culpables también si es que salen mal las acciones que están tomando. con ese lenguaje violento de parte del alcalde y prefecto, pretenden intimidar a la prensa independiente, ¿no? Para que, para que lancen ¿qué? ¿Qué quieren que lancen? Flores, flores. Sí, porque además Que manden las preguntas en sobre cerrado para que les digan cosas bonitas. Porque además, si leemos desde el punto de vista de TC, por ejemplo, TC fue con un atentado directo, violento, de terror. Parece que querían leer un manifiesto que al final no sabemos qué pasó, la policía no ha dicho nada sobre tal manifiesto, pero al mismo tiempo se hacen unas respuestas en el caso de Cuenca, tratando de intimidar a los periodistas en un escenario completamente anticomunicación, podríamos decir, porque no quiere que se revelen los casos. Los periodistas están siendo perseguidos. Si ponemos el caso de México, hay 300 periodistas perseguidos por haber investigado casos que relacionan narcotráfico, política, terrorismo, vinculados con el Estado. Lo mismo está sucediendo acá en Ecuador.
se está queriendo cerrar la boca a las Lo de personas ayer, críticas. Jaime, lo de ayer, lo que sucedió ayer en Cuenca, fue un atentado a la libertad de expresión, al trabajo de la prensa libre e independiente, pero no nos van a amedrentar con esas agresiones violentas, con esos miedos, con esas actitudes de machito, de matón de barrio. Tratar de imponer un estado de shock a través de las leyes, de las políticas que ha venido haciendo el gobierno, al igual que este tipo de respuestas en contra de los periodistas para tratar de acallar sus voces o de cualquier persona común y corriente de la ciudadanía, significa nada más que se está queriendo cerrar los ángulos críticos que tiene esta sociedad. Porque los ángulos críticos, digo, y las personas que están realizando investigación crítica son las únicas más bien que están revelando posibles salidas de la situación tan deteriorada que vive el Ecuador. Y hacerlo es atentar también contra esas posibles salidas. No se pueden unificar alrededor de un discurso y de una institucionalidad que también está gravemente comprometida en muchas instancias, no lo digo solamente aquí, sino en todo el Ecuador, están comprometidas con el crimen organizado. Bien, aunque ya le dije, ya puse un mensaje, ¿no? Pero me solidarizo con el colega Segundo Cabrera por Igualmente, sí. por esos ataques violentos, fuera de tono. Gracias, Jaime, por la entrevista. Volveremos en una Muchas próxima a gracias a seguir usted. analizando los temas de la vida política y social del país. Muchas gracias, Jaime. Saludos.